Ok, muy buenos días. Gracias por estar aquí de nuevo para seguir con nuestro curso. La palabra crece. Hoy nos toca la lección 6. La lección 6. Y vamos a hablar sobre este hábito de hablar con la gente. Tal vez algunos de ustedes tienen este don de fácilmente hablar con cualquier persona. Tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros somos un poco más reservados y tal vez no es tan fácil iniciar prácticas con otras personas. Y vamos a ver hoy cómo Dios va a usarnos con nuestros dones, con nuestras personalidades, para compartir su palabra con los demás. Si algunos compañeros más están entrando, vamos ahora a comenzar con una oración. Entonces, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por esta oportunidad de estar aquí para estudiar tu palabra. Querido Jesús, en este mundo no dudaste en asociarte con aquellos que eran odiados y no les gustaban los demás. Motivados por tu amor, que también nos tomemos el tiempo para asociarnos con otros, para su bien eterno y para tu gloria. Espíritu Santo, capacítanos para compartir tu palabra mediante prácticas en nuestras vidas con las personas a nuestro alrededor, para que más personas puedan tener el gozo y la paz y la certeza que nosotros tenemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar nuestra clase de hoy hablando sobre tres preguntas que compartí en el grupo de WhatsApp y son preguntas relacionadas al video que también vieron ustedes. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente de cómo Jesús formó su equipo de discípulos? Sí, Blanca, adelante, Blanca. Pastor, que el equipo de fútbol se forma con los mejores. Y Jesús escogió a pecadores y de todo, pastor. Muy bien, exactamente. ¿Alguien más quiere aportar, añadir algo? Sí, Dolores, adelante. Bueno, para ser un equipo, ya sea de fútbol o de cualquier otro deporte, pues primeramente se hace una selección y se hace ahí se me fue la palabra, para ver tus capacidades, ¿no? Y sobre eso van escogiendo a los mejores. Pero aquí Jesús no se fijaba en esa situación, sino él escogía, como dice en el video y ahí en Mateo, escogía a los pecadores, a los necesitados. Y así fue como Dios nos eligió. Y pues creo que a todos nos eligió, ¿no? Porque todos somos pecadores. Y aquí quiero dar la honra y la gloria a Dios, a Jesús, por haberme escogido, por escogerme y poner sus ojos en mí. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta y compartir un poco también sobre su punto de vista personal, como si Dios nos ha elegido y Dios ha elegido también a usted. Y sí, como también Blanca dijo, como usted dijo, con el equipo de fútbol hay una selección y la selección tiene que ver con las habilidades de las personas y se basa en los méritos de la persona. Pues cuando llegamos aquí a Ecuador, yo tengo dos hijas
y una quiso hacer una actividad de baile, unas clases de baile, y la otra quería hacer unas clases de fútbol. Entonces había una clase de prueba para cada uno. Y fuimos a la clase de prueba para la baile, y fue nada más una clase de prueba para ver si a los niños, a las niñas les gustó, y si todos, pues si las niñas gustó la clase, los padres podrían hacer la inscripción sin ningún problema. Todos fueron invitados, pero cuando fuimos a la clase de prueba de fútbol, no me di cuenta de que era más como una clase de prueba para ver si la niña pudiera formar parte del equipo. Entonces, después de la clase de prueba, yo pregunté a mi hija, ¿quieres seguir con esta clase? Sí, quiero. Entonces, yo fui a hablar con la administradora y ella me dijo, no, usted no puede hacer la inscripción. Necesito hablar primeramente con el entrenador para ver si su hija pueda formar parte del equipo. Entonces, con los equipos, especialmente pensando en un equipo nacional de fútbol, sí, la selección tiene que ver con la persona y las habilidades, pero es completamente diferente cuando Jesús formó su equipo de los discípulos, y es diferente hoy en día, con Jesús llamando a personas como ustedes y yo para ser parte de su equipo de discípulos. Pues Jesús no solo habló con los de su círculo social, no solo invitó a aquellos que eran poderosos e importantes a ser sus discípulos. El llamado de Jesús para la gente, para la gente, pues no tiene que ver. Cuando Jesús llama a personas a seguirlo, no tiene que ver con sus habilidades, sino tiene que ver con la gracia de Dios y su compasión. Muy bien, vamos a seguir ahora, pues conectando este concepto a Mateo, porque Mateo era un recaudador de impuestos. Y como mencionó el video, los recaudadores de impuestos frecuentemente tenían la reputación de robar a la gente, porque cobraron demasiado para guardar un poco de dinero para ellos mismos. Y ellos muchas veces fueron judíos, pero trabajaban para el gobierno romano, y por eso había tensión, porque los judíos pensaron, es como ellos han salido de nuestra cultura, han salido de nuestro grupo, están trabajando para el enemigo y también están robándonos. Entonces, no tenían muchas personas en ese entonces no tenían muy buena vista de los recaudadores de impuestos. Y vemos la gracia de Dios en llamar a Mateo a ser un discípulo. Vemos que su elección para ser parte del equipo no tuvo que ver con su propia justicia, pero también otra cosa muy interesante sobre la ocupación de Mateo es que esta profesión de ser un recaudador de impuestos requería unos dones especiales de la administración. Probablemente Mateo tenía que mantener registros y saber bien las matemáticas, y probablemente era un muy buen administrador con estos dones para poder tener este trabajo. Y es posible que esta posición administrativa de Mateo lo ayudó a prepararse para escribir su evangelio, porque el evangelio de Mateo está un libro muy organizado. Si tuviéramos más tiempo para ver como un bosquejo de este evangelio, veríamos que es muy organizado, y es posible que
Dios usó Mateo y que Dios usó los dones de Mateo para el bien de su reino, porque él tuvo las habilidades necesarias para escribir. No significa que que Dios eligió a Mateo porque, yo sé que Mateo puede escribir muy bien y por eso necesito tenerlo como miembro de mi equipo porque algún día él va a escribir un evangelio que va a ser preservado y utilizado por siglos en la iglesia. No, Mateo fue elegido exclusivamente por la gracia de Dios, como Blanca y como Dolores nos dijeron. Pero a la vez, Mateo tuvo dones especiales que el Señor utilizó. Y es igual con nosotros. Solamente somos salvos por la gracia de Dios. Pero todavía Dios nos ha bendecido con dones diferentes y todos nosotros tenemos habilidades diferentes y Dios va a usar estos dones para el bien de los demás. Ok, vamos a la próxima pregunta aquí. ¿Por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? ¿Qué les parece? Los fariseos se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Él fue a dónde para comer? ¿Con quién está comiendo este tipo de Jesús? ¿Por qué fue tan sorprendente? Sí, Dolores, adelante. Fue tan sorprendente para los fariseos porque era corrupto, Mateo, era un ladrón, o sea. Sí, exactamente. El hecho de que Jesús comiera con los recaudadores de impuestos, los corruptos, los ladrones. Algunos han dicho que tal vez los fariseos o los recaudadores de impuestos, ya que tenían mucho dinero, a veces usaron este dinero para tener un estilo de vida pecaminoso. Sí, Gabriela, ¿iba a aportar algo? Sí, bueno, los fariseos llevaban mucho las apariencias, aunque no llevaran una vida recta como tal, pero pues para ellos eran muy apariencias, entonces daba mala impresión que alguien se juntara, aunque sea a comer con este tipo de personas. Muchas gracias. Sí, y Marlene, ¿iba a decir algo también? Marlene Matamoros. No, yo no sé lo que quiere decir. Ok, sí. Sí, no hay problema. Entonces, el hecho de que Jesús comiera con los recaudadores de impuestos y los pecadores puede no ser extraño para nosotros hoy en día, porque nosotros pensamos en él, en Jesús, como amigo de los pecadores. Pero era escandaloso para muchos judíos del siglo I que Jesús practicara compañerismo en la mesa, que él pasaría tiempo con ellos alrededor de una mesa comiendo con ellos. Y pues vemos en otra parte de la Biblia, vemos en Mateo 11, versículo 19, que los fariseos incluso acusaron a Jesús a ser borracho y glotón, porque él está andando con tales personas quienes también son borrachos y muy mala gente. Ellos dijeron, el Hijo de Hombre, cuando él vino, él comió y bebió con la gente, y él es amigo de los cobradores de impuestos y los pecadores. Entonces vemos que era algo escandaloso para ellos. Pero el banquete festivo de que escuchamos en Mateo capítulo 9, este banquete especial, era una oportunidad especial para Jesús para hablar con la gente y llamar a la gente al arrepentimiento y llamar a las personas a la fe. Entonces, asistir a una cena en la casa de Mateo
era una oportunidad especial para hablar con las personas quienes necesitaron mucho escuchar el mensaje de perdón. Pues Jesús quiere que los pecadores sean incluidos en su reino. Ok, muy bien. Y una pregunta más. Vamos a pensar en hoy en día. ¿Quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? Entonces, los recaudadores de impuestos, pues, cobraron demasiado, guardaron la plata, tal vez gastaron la plata en cosas no muy buenas, quién sabe, y por eso fueron personas muy excluidas de la sociedad. Muchos de los recaudadores de impuestos probablemente no tenían muchos amigos muy cercanos por su mala reputación. Entonces, hoy en día, ¿quiénes son las personas en nuestra sociedad actual quienes son parecidas a los recaudadores de impuestos, quienes necesitan escuchar las buenas nuevas? Sí, Blanca, adelante. Pastor, los políticos corruptos de nuestro país. Ok, De los todos los políticos corruptos, sí. Incluso ellos, sí, incluso ellos necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Y vemos que pues en todas partes del mundo hay la corrupción. Y sí, hay una conexión, muy bien, Blanca, porque hay una conexión a los recaudadores de impuestos, porque a veces los políticos pueden hacer algún trato para beneficiarse económicamente y pues hay todo tipo de escándalo para tratar de ganar un poco de plata cuando uno es político. Y sí, ellos también necesitan escuchar las buenas nuevas. Muy bien, ¿alguien más? Y a veces no tenemos la oportunidad. Estoy pensando en los políticos y cómo podríamos dar testimonio a los políticos, o cómo podríamos compartir la palabra con los políticos, porque todos tienen sus guardaespaldas y la caravana y no es fácil hablar con un político. Entonces, una cosa que sí podemos hacer es orar por ellos. Pero ¿alguien más en la sociedad hoy en día? Sí, David, adelante, David. Buenos días a Buenos todos. días. Pues, ya ve que estábamos viendo en la clase pasada acerca de que hay que tener los ojos abiertos. Probablemente a todas aquellas personas que nosotros veamos que necesitan, que tienen la necesidad del evangelio, ¿no? O sea, sin excepción de personas, ¿no? Sí, exacto, sin excepción de personas, exactamente. Lo que a mí me gusta sobre la foto que tienen ustedes en la pantalla, no hay necesariamente una conexión muy fuerte al concepto de los recaudadores de impuestos, pero vemos dos grupos de personas. Primero vemos a esta mujer y ella tiene algún dolor, alguna tristeza por alguna razón. No sabemos por qué. Ella necesita escuchar sobre su Señor, quien le ama y quien entregó su vida para salvarla. Entonces puede haber personas en nuestras vidas quienes han hecho algo mal, quienes han sufrido algo terrible y necesitan escuchar sobre Jesús y sobre lo que Jesús ha hecho y continúa haciendo para nosotros. Pero también hay los dos tipos en el fondo, quienes parecen que están burlándose de ella y nos hace pensar que incluso nuestros enemigos necesitan escuchar acerca de Jesús. E incluso las personas quienes han causado los problemas. También Dios quiere que ellos sean incluidos en su reino. Entonces hay mucha
muchas personas diferentes a nuestro alrededor y en nuestra sociedad que sí necesitan escuchar sobre nuestro Salvador. Muy bien, vamos a continuar ahora y vamos a revisar la historia bíblica de Mateo capítulo 9, versículo 9 a 13, el llamamiento de Mateo. En la historia que estudiaron ustedes en el video, Jesús, nuestro maravilloso Salvador, hace 3 cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a pensar en cómo Jesús hizo 3 cosas diferentes a la vez, al mismo tiempo, en esta historia corta. Primero, el amor de Jesús es perfecto y vemos su amor perfecto. Amaba a todas las personas exactamente como lo desea su Padre Celestial. No discriminó ni mostró odio de ningún tipo. Se tomó el tiempo para asociarse con personas independientemente de su lugar en la sociedad. Y Él hizo esto en nuestro lugar, porque a veces nosotros no hemos compartido la palabra de Dios con alguien que necesitaba escucharla. O a veces nosotros tal vez hemos caído en la tentación de pensar, no vale compartir un mensaje con esta persona, no vale la pena, no tengo tiempo, esta persona no merece mi tiempo, no merece el perdón. Y por eso tenemos que pedir perdón y encontramos el perdón en nuestro Señor Jesús, quien sí perfectamente amó a los demás todo el tiempo. Entonces, al cumplir la ley de Dios a la perfección, hizo lo que no hemos hecho. Sí, David, adelante. Una pregunta, pastor. Sí, adelante. Por ejemplo, no sé si recuerdo, hay una parábola de los talentos. Sí. Ya ve que cuando el Señor Jesús, en la parábola dice el Señor Jesús que Dios les da, a manera de ilustración, ¿verdad? Así, que les daba el Señor que salía, ¿verdad? De su reino, les daba a sus siervos, ¿no? Cierta cantidad de talentos. Y cuando él volvía, quería, les regresa otra vez y les dice acerca de los talentos que les dio, y 2 de ellos hicieron el doble, ¿verdad? De lo que les había dado, pero uno esconde ese talento en la tierra, ¿no? Lo esconde y la deja, o sea, no hace nada con él. Es algo similar a lo que uno como creyente, como discípulo de Jesús, ese temor que uno puede hacer de enterrarlo, el mensaje, ¿verdad? Y no compartirlo, ¿es algo similar? Sí, David, esta es una muy buena comparación y vemos el enojo cuando y en esta parábola, cuando los trabajadores, cuando los siervos simplemente, o cuando el siervo enterró su talento en el suelo, que la reacción del patrón, del jefe, era enojo, porque, ¿por qué no usó lo que tenías? Y exactamente, nosotros tenemos dones que debemos poner en práctica y también tenemos el mensaje de la salvación, y Dios quiere que sea compartida, y definitivamente es un pecado que a veces necesitamos confesar, que yo tengo este mensaje y no lo he compartido en cada ocasión, y veo a Jesús haciéndolo perfectamente, y recordamos que la perfección de Jesús es nuestra mediante la fe. Y somos santos a la vista de Dios a través de la fe en Jesús. Entonces, vemos en estos versículos, en Mateo 19, a Jesús haciendo algo perfecto
que a veces hemos fallado en hacer y nos hace pensar en la salvación. Y de hecho, no solo debe ser algo, no solo debemos pensar, he fallado, he pecado, sino esta parte de la palabra debe ser de alivio para nosotros. Hay esperanza. Jesús lo hizo en mi lugar. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, de hecho, pensando en la motivación. Porque el amor de Jesús y él amando a Mateo perfectamente no es la única cosa que nuestro Señor hace en esta historia. En segundo lugar, el amor perfecto de Jesús no solo nos salva, sino también nos motiva a animar y mostrar, nos motiva a amar y mostrar amor a los demás. Pues podemos pensar en unos de los versículos bíblicos que leímos hace unas semanas en este curso, y uno es de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el amor que hemos recibido por la parte de Jesús es nuestra motivación para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Nos conmueve amar a otros, porque Jesús nos amó tanto que vivió, sufrió, murió por nosotros. Y el Espíritu Santo usa estas buenas nuevas para motivarnos a mostrar amor a Dios y a nuestro prójimo. Cuando vemos cómo Jesús llamó a Mateo, incluso cuando estaba sentado donde se cobraron los impuestos, en un lugar donde probablemente cometió pecados, pecado contra el séptimo mandamiento, robando a personas, nos hace pensar en cómo Jesús nos llamó a seguirlo a pesar de nuestro propio pecado, y por lo tanto debe ser una fuente de motivación. Para mí, muy interesante este detalle, que Mateo fue llamado para ser discípulo mientras estaba sentado donde se cobraron los impuestos. Entonces, él estuvo bien metido en este puesto donde probablemente había robado a la gente, rompiendo la ley de Dios, quebrantando el séptimo mandamiento, y él recibió su llamamiento aquí en este lugar. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, David, adelante. No, pues nada más recalcando, ¿verdad? Lo que dijo de cómo esto es algo que nos llena de esperanza, ¿verdad? Que dice el Señor Jesús, que Él no vino a llamar a los, porque pues el maestro dice, porque no he venido a llamar a los que son sanos, dice, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es algo que es algo que a mí me gustó mucho cuando lo leí. Y dice, y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Muy bien, exactamente. Muchas gracias, David. Sí, por lo que puedo decir, por lo que he leído en la Biblia, Jesús no llamó a alguien sentado en los bancos, en el templo para seguirlo. Y pues puede hacer, pues, definitivamente. Pero es interesante, él llamó a personas quienes estaban trabajando, pescadores, Mateo aquí en este lugar. Y sí, exactamente, porque él vino para buscar y salvar a los perdidos. Muchas gracias. La motivación aquí. Y la tercera cosa que nuestro Señor hace, pues él estuvo llevando a cabo la vida perfecta.
y mediante esta perfección de Jesús que ahora es nuestra, tenemos la motivación para ir y hacer lo mismo. Y en tercer lugar, hola, compañero, perdón, se cayó la luz por un momentito y por eso se cayó mi wifi, lo siento. Todos estamos aquí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, sí, pastor. Pastor, todo Ok. bien. Gracias por su paciencia, muchas gracias. Entonces, como si eso no fuera suficiente, en esta historia Jesús hace aún más. Nos salva, nos motiva y en tercer lugar nos da un ejemplo a seguir sobre cómo podemos mostrar amor por nuestro prójimo. Vivimos como discípulos de Jesús simplemente hablando con la gente. Algo muy fácil que podemos hacer como discípulos de Jesús, hablar con la gente. Entonces, es un ejemplo. Sí, Blanca, adelante. Por ejemplo, un ejemplo sería, pues, cuando una persona pide un favor, hacérselo, pero de buena voluntad, para agradar a Dios y no para agradar a los demás. Sí, gracias, sí, definitivamente. Y eso también conecta al primer hábito de hacer el bien. Sí, si yo tengo algo en mi mano y mi prójimo tiene necesidad, no tengo una muy buena razón para guardar la cosa. Entonces, sí, Dolores, adelante. Gracias. Otro ejemplo sería hacer las cosas para Dios y no para el hombre. O sea, hacer todas las cosas para su gloria y honra de Dios y no, ahora sí que preocuparnos, agradar a Dios, no al hombre. Sí, exactamente. Pues este fin de semana estuve participando en un estudio bíblico sobre las buenas obras. Y sí, queremos hacer las buenas obras para la gloria de Dios, para el bien de nuestro prójimo, pero no para el reconocimiento de los demás, no para recibir el crédito y para que nos aplaudan las personas a nuestro alrededor. Y sí, David, adelante. Perdonar como Cristo nos perdonó. Sí, exactamente, perdonar, sí, muy bien. Entonces, y tenemos Jesús nos da un ejemplo, exactamente, Jesús nos da un ejemplo de cómo hacer estas cosas. Entonces, tomando en cuenta los hábitos que hemos estudiado hasta ahora, tenemos hacer el bien, tenemos mantener los ojos abiertos y hoy vamos a hablar sobre hablar con la gente. Y Jesús hizo cada uno de estas cosas. Pues Jesús hizo el bien consolando a la viuda que perdió a su hijo y hizo el bien criándolo a la vida, este joven. Jesús mantuvo los ojos abiertos caminando por Samaria y él vio a una mujer que necesitaba escuchar un mensaje de perdón y él compartió el mensaje de del agua viva con ella. Y hoy día en Mateo capítulo 9 vimos cómo Jesús habló con la gente, habló con Mateo, lo llamó a seguirlo y luego habló con más personas, incluso las personas despreciadas en la casa de Mateo. Entonces, vamos a continuar pensando en cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Jesús dijo también en el Evangelio de Mateo, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, como Dolores nos dijo, tomando en cuenta este versículo, la motivación, pues el objetivo es que personas están glorificando a nuestro Padre en el cielo, no a nosotros. Pero pensando en este versículo y pensando en
estos 3 hábitos de un discípulo, cómo las acciones de las que hablamos en nuestras 2 últimas lecciones, hacer el bien, mantener los ojos abiertos, conducen a lo que estamos hablando en esta lección. Vamos a tratar de identificar el vínculo, la conexión entre hacer el bien y ojos abiertos y hablar con la gente. Sí, Dolores, adelante. No, se me quedó la mano arriba. Perdón. Ah, perdón, ok, no hay problema, no hay problema. Sí, alguien más, ¿qué conexión existe entre hacer el bien, mantener los ojos abiertos y hablar con la gente? Sí, Gabriela Molina. Puede ser que, bueno, al hacer el bien y mantener los ojos abiertos, la gente puede estar más dispuesta a escuchar el mensaje del evangelio por el ejemplo que les estamos mostrando. Exactamente, muy bien. Dejar que nuestra luz brille al hacer el bien y ver oportunidades, a menudo conducirá a hablar con la gente sobre Jesús. ¿Por qué me ayudó? Alguien puede preguntarle, ¿por qué usted me ayudó? ¿Por qué está siendo tan paciente en esta situación? ¿Por qué? Sí, ¿qué más? O también con los ojos abiertos va a identificar oportunidades en que pueda hablar con las personas, puede ver a alguien y utilizar lo que ha visto para iniciar una conversación. Muy bien. Vamos a conectar este tema a Colosenses. Un voluntario, por favor, para leer Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Sí, David, adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir sazonado con sal? ¿Qué significa que somos sazonados con sal? Y que las conversaciones que tenemos un poco de sal. Que lleva esa esencia de Dios, ¿no? Del evangelio, quizás, como ese ingrediente, ¿no? Que nuestra palabra vaya acompañado de la mano con las enseñanzas del Señor Jesús, de Dios, de la palabra. Sí, gracias David. Pensando de una manera muy general, significa que la forma en que hablamos con las personas es importante, que hay una forma, hay una manera para hacerlo, que no debe ser simplemente una conversación, sino una conversación sazonada con sal. Deberíamos esforzarnos para ser sinceros, discretos, elocuentes, de modo que nuestro estilo de conversación sea siempre de buen gusto. Y la mejor manera para hacerlo es siempre hablar con las personas en un espíritu de amor. Sí, Dolores, adelante. Perdón, su micrófono. No lo había activado, perdón. Sazonándose con sal me suena así como que
ese amor de Dios le da ese sabor a nuestras vidas. Sí, porque sal da sabor y sal también preserva. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando no había nevera, las personas usaron mucha sal para preservar la carne. Y también hoy en día, pues nosotros mayormente usamos sal para sabor. Todo sabe mejor con sal. Entonces, por casi todo, con sal. Entonces, sí, es que debe tener un sabor y el sabor puede ser un espíritu de amor. Y mientras vamos a tener conversaciones con personas, vamos a tener que equilibrar nuestro deseo de directamente comunicar la verdad, pero también hacerlo en una manera amorosa. Entonces, a veces tendremos que decir algo muy, muy fuerte a una persona, como hermano, te amo bastante y te amo con todo mi corazón, pero lo que tú estás haciendo está completamente en contra de lo que dice la Biblia y por eso a tu alma está en peligro grave, existe el peligro real de pasar la eternidad en el infierno. Esta es una conversación muy difícil tener, es muy fuerte. Lo más probable es que personas recibiendo esta información van a ser muy ofendidas, pero al hacerlo con un poco de sal, la forma es hacerlo a comunicar la verdad en amor. Entonces, nuestro discurso es tanto para decir la verdad de Dios como hacerlo de tal manera que comunique su amor. Sí, David, adelante. Así como venía diciendo usted, lo que nos está comentando es que también si nosotros nos enfocamos en ciertas cosas, como así como lo comentó, ¿verdad? De que si le decimos que la condición en la que se encuentra es tan grave que su alma corre peligro, quizás esas personas, si nosotros solamente decimos las cosas así, pueden ofenderse y quizás lo pueden tomar como a que nosotros estamos criticando, ¿no? Sí. Y eso es algo que nosotros deberíamos de evitar, que se podría malinterpretar, que nosotros critiquemos, ¿no? Sí, entonces una forma para echar un poco de sal a una conversación tan difícil como esta sería comenzar de esa manera. Hermano, yo he cometido muchos pecados en mi vida. Yo no soy una persona perfecta. Yo solamente voy a estar en el cielo por lo que mi Señor ha hecho. Y por lo tanto necesito hablar contigo sobre algún tema. Entonces, en lugar de llegar con la pistola ya lista para disparar, entonces mejor tener un poco de sal y y todavía comunicar la verdad, pero hacerlo de una manera con mucho amor. Con humildad también, ¿no? Y bondad, sí, bondad y paciencia, gentileza también, y podemos usar también el versículo Efesios 4:15, que dice, profesemos la verdad en amor. Entonces, profesemos la verdad en amor, Efesios 4:15. Entonces, gracias por tomar un poco de tiempo para hablar sobre este concepto de echar un poco de sal en nuestras prácticas espirituales mientras estamos hablando con la gente. Vamos también a hablar sobre los extrovertidos y los invertidos. Hay quienes tienen el don de hablar con la gente y a veces llamamos a estas personas extrovertidas. Los extrovertidos a menudo se describen como el alma de la fiesta, como, ya llegó Juan, ya llegó Carlos y ahora es una fiesta. Y estas personas, y no es algo mal, y estas personas buscan interacción y conversaciones.
no son los que se pierden a una reunión social. Si están invitados a una fiesta, ellos van. Y ellos son muy contentos estar en la presencia de muchas otras personas. Y de nuevo, no es algo mal. Dios nos ha creado diferentes y algunas personas, para ellos, no les da sueño estar siempre con otras personas. Pero vamos a hablar un momentito sobre los invertidos. Y los invertidos no es que tienen necesariamente miedo de otras personas, es más que simplemente son personas más reservadas y que a veces para ellos es un poco más difícil siempre estar en una situación social, siempre estar en la presencia de otras personas. Alguien me explicó una vez la diferencia entre los extrovertidos y los invertidos, y esa persona dijo, los extrovertidos reciben energía al estar en la presencia de otras personas. Para ellos es como un aliento estar en la presencia de otras personas, y los invertidos necesitan pues reciban la energía después de tener un poco de tiempo solitario y tener tiempo sin estar en muchas conversaciones y pláticas. Entonces, tomando esto en cuenta, a medida que hablamos del hecho de que los discípulos y que los discípulos deben hablar con los demás, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? Entonces, y quiero que ustedes piensen un momentito en esta pregunta. ¿Qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? Y vamos a regresar a contestar o tratar de contestar esta pregunta después de leer una sección de la Biblia de Efesios. Entonces, pensando en las personas quienes son el alma de la fiesta y son muy buenos para hablar con los desconocidos, pensando en ellos, ¿qué advertencia, qué aliento hay? Y también vamos a hablar un poco sobre los invertidos. Hay quienes que son más callados o reservados. A veces llamamos a estas personas introvertidos. ¿Y qué ventaja pueden tener las personas más reservadas con respecto a este hábito de hablar con la gente? A veces se piensa en un introvertido como un individuo un poco más tranquilo, un poco más reservado, no busca atención especial. Sí, puede estar muy dispuesto a ir a una fiesta, pero también a esta persona le gusta el tiempo privado, el tiempo solitario. Entonces, vamos a leer ahora Efesios. ¿Puede alguien ayudarme a leer Efesios 4, por favor? Y va a haber 2 diapositivos. Y tenemos aquí el primero. Sí, Dolores, adelante, por favor. Efesios 4, 25, 32. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Muchas gracias. Y esta página también, si puede, por favor. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria
edificación que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muchas gracias, Dolores. Entonces vamos a regresar ahora a estas preguntas. Y Ricardo también hizo una pregunta pidiendo un poco más aclaración sobre los invertidos. Personas quienes a veces son un poco más reservadas, quienes a ellos no hay problema estar solo, como esta persona está muy contento pasar todo el sábado en la casa o pasar todo el sábado en un parque caminando, mientras una persona extravertida quiere estar tomando café con alguien, hablando con otras personas y vemos que uno no es mejor que el otro, es simplemente una diferencia entre las personalidades. Puede haber personas con muchos dones sociales que pueden hablar muy bien y quienes son introvertidos, que están muy bien en situaciones sociales, pero simplemente también quieren un poco de tiempo para, no sé, para un poco de tiempo tranquilo, un poco de tiempo callado. Entonces, regresando a las preguntas, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás y qué ventajas pueden tener las personas más calladas, más reservadas con respecto a este hábito de hablar con la gente? ¿Qué les parece? Y ya veo la mano levantada de Dolores. Gracias, pastor. Sí, pero aprovechen que Las primero- advertencias que veo yo de las personas extrovertidas es que no piensan. Ellos hablan sin pensar. Y eso se lo digo por experiencia porque a mi esposo le pasa mucho. Él es muy extrovertido y yo soy invertida. Y hoy Dios está trabajando de tal manera con él que le ha ayudado a quedarse callado, que hay que pensar primero antes de hablar. Y a mí en lo contrario, el ser invertida, pues como soy más callada, soy más reservada, pues ya cuando hablo es porque hablo ya con cosas exactas, por decirlo, cosas, ya hablo para edificar, que edifiquen y hablen cosas de bien. Y a mi esposo, pues se le salían las palabrotas y lo hacía con yo sé que no lo hacía con el afín de chismear, pero hay cosas que no tenía que haberlas dicho y esa es la advertencia o el peligro que caen las personas extrovertidas. Y ahí le ha costado mucho trabajo, pero pues ahí va poco a poco. Sí. Y a mí me ha dado ese don de hablar. Muy bien, gracias y demos gracias a su esposo también por permitirnos usarlo como un ejemplo y gracias por compartir también que usted es más introvertida. Yo también un poco más introvertido. No quiere decir que no puedo hablar con otras personas, pero por ejemplo, si yo voy a una fiesta, está bien estar allá unas horas, pero no quiero quedarme hasta la madrugada hablando con todas las personas. Y otras personas, ellos van a la fiesta porque quieren compartir con las personas hasta amanecer el sol, el día siguiente. Están bien emocionados a tener el compañerismo con las otras personas. Y de nuevo,
los dos tienen ventajas y desventajas pensando en hablando con otras personas. Entonces tenemos como un resumen aquí, que una advertencia es que no todas las conversaciones son buenas. Si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado o no es amoroso, eso no lo fortalecerá. También tenemos la tentación de hablar antes de pensar, y a veces está mejor escuchar un poco antes de responder. Pero a la vez, si usted es bueno hablando con la gente, use este don para la gloria de Dios, hablando con amor y estudiando las escrituras para asegurarse de que tienes algo verdadero y edificante para decirle a la gente. Conozco un señor y él está muy bien. Él puede iniciar una conversación con casi cualquier persona, y él usa muy bien este don para hablar eventualmente sobre Dios o ofrecer una invitación al servicio o invitar a alguien a leer la Biblia con él. Y él tiene muchos dones para en cualquier momento con cualquier persona iniciar una plática, y él usa este don para la gloria de Dios. Entonces hoy identificamos hablar con la gente como una forma para vivir como discípulos todos los días. ¿Cómo es esta acción de un discípulo no limitada a las personas que son extrovertidas? Y pues hemos hablado sobre los invertidos. Tenemos dos referencias bíblicas aquí. El primero es de 1 Pedro 3:15, que dice: honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Entonces, este versículo nos dice que no hay una excusa para no hablar con la gente. Yo no puedo decir, pues yo soy un invertido y por eso no tengo que hablar con las personas. Yo soy más reservado, yo no tengo los dones de iniciar pláticas con desconocidos y por lo tanto no tengo que hacerlo. No hay excusa, porque la palabra de Dios nos dice que mantengamos siempre listos para dar una respuesta a otras personas. Pero en Santiago 1:19, este versículo dice: amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír y ser lentos para hablar. Entonces puede ser una ventaja si usted es un poco más reservado. Tal vez usted tiene los dones para escuchar bien. Sí, David, adelante. Una pregunta. Por ejemplo, yo también me considero una persona introvertida, la verdad. Y yo en el trabajo, o sea, a veces se reúne, ya ves que es clásico, ¿no? Típico que a veces hacen los grupitos de 4 o 3 personas, amigos, compañeros de trabajo, y se ponen a hablar. A veces me encuentro con ellos y me quedo un rato ahí escuchando, ¿verdad? Pero honestamente las pláticas o las conversaciones que tienen me hacen sentir incómodo por lo que dicen. Entonces prefiero yo irme. La verdad no me gusta escuchar así este tipo de pláticas, ¿se me entiende? Y porque no se me incomodan, la verdad, me incomodan. Entonces yo prefiero irme a otro lado, pues. Entonces quizás estoy haciendo algo, o sea, al no quedarme ahí, quizás estoy perdiendo esa oportunidad para hablar con ellos, o es que a veces realmente la conversación, pues sí, le digo que sí me es incómoda, pues, por lo que hablan, pues, pero ¿qué consejo me da usted? Pues sí. Dígame. Pues esta es un punto muy interesante. Y ayer estuve en un estudio bíblico en que estuvimos hablando sobre identificar bien
la línea en que estamos dispuestos a ajustarnos un poco para ser todas las cosas a todas las personas, para compartir la fe, pero sin caer en pecado o estar en una situación donde va a haber tentaciones, o sin cambiar lo que dice la Biblia, sin ajustar la verdad. Y por ejemplo, está un muy buen hábito hablar con la gente, pero si estamos en una situación social, y puedo pensar, tal vez pasa con las mujeres, puede pasar con los hombres, hay un grupo de hombres y comienzan a hablar sobre cosas simplemente que no son buenas y que... Pero es que, bueno, un ejemplo ahí, por ejemplo, pues yo así en las conversaciones, cuando a veces, las veces que he quedado así a escuchar, ¿verdad? Pues casi todo es inmoral, pues sexualmente casi se habla de pura inmoralidad sexual. Sí. Y aquí o sea, tanto en ellos con las mujeres y hasta entre ellos mismos, como que hay juego entre hombres y hombres, y eso es lo que me incomoda a mí, que haya pláticas así como que, no sé, como que se me hace algo muy raro a mí, muy incómodo, y por eso mejor decido irme yo, porque me incomoda tanto que me voy. Sí. Pero ahorita con la clase que estamos hablando acerca de eso, ¿verdad? Que siento yo, quizás, no sé, por eso le pido un consejo, debería yo de quedarme y tratar de buscar la manera, pero siento Pues yo así sí. alejarme. No, usted, y debemos seguir con este tema porque a veces es mejor no hablar. A veces, aunque un hábito de un discípulo es hablar con la gente, en este contexto, usted puede dar un testimonio muy fuerte al salir de la conversación, como, David no quiere hablar con nosotros sobre las mujeres, o David no quiere participar en este plática porque él salió. Y tal vez usted más tarde va a tener la oportunidad de dar su respuesta, a contestar. Y, pues a mí no me gusta, a mí, pues quiero respetar el diseño de Dios para el matrimonio, quiero cuidar mis pensamientos, o puede pensar en alguna otra forma para describirlo. Pero sí, a veces va a haber las oportunidades en que es mejor simplemente salir. Y la salida puede ser un testimonio de que usted no está a favor de ciertos temas. Entonces, a veces muy bien hablar con la gente, a veces mejor no, y salir de la situación. Y siempre vamos a tener, siempre debemos estar pidiendo la sabiduría de Dios para distinguir entre las opciones que tenemos ante nosotros. Como, por ejemplo, Jesús fue a la casa de Mateo y comió con pecadores. Pero sabemos que Jesús no compartió chistes o groserías para caer bien con la gente. Entonces, siempre debemos estar pidiendo la sabiduría de Dios para distinguir cómo actuar en la sociedad, creando amistades y conexiones, pero sin participando en los caminos de este mundo. Y es un muy buen punto. Gracias, David. Y regresando a esta idea de ser una persona más invertida, pues a veces, pues, pues para tener una buena conversación hay que escuchar. Entonces, a veces para tener una muy buena conversación, tenemos que saber y entender el punto de vista de la otra persona, a conocer un poco de la historia de la otra persona, y solamente podemos aprender estas cosas escuchando. Entonces, qué bueno que hay diversidad entre nuestras personalidades mientras trabajamos en equipo como discípulos de Jesús. Y en resumen, importante compartir el mensaje
porque la fe proviene del oír. Entonces, no importa si usted es una persona naturalmente habladora o más reservada, tiene la oportunidad de hablar con las personas que lo necesitan a su alrededor. Entonces, que hagamos el bien, que mantengamos los ojos abiertos y que hablemos con la gente, porque la fe viene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Ya hemos llegado a la hora. Lo que vamos a hacer es cerrar con una oración, pero yo puedo quedar aquí y con la reunión abierta si alguien desea conversar un poquito más. Pero vamos a encontrarnos de nuevo con la ayuda de Dios este jueves a la misma hora para seguir estudiando los hábitos de Jesús. Entonces, vamos a orar y muchas bendiciones a todos. Entonces, oremos. Oh Dios, por medio de la gracia y la presencia de tu Espíritu Santo, derrama los dones de amor en el corazón de tu pueblo fiel. Dales a tus siervos, a nosotros, salud en mente y cuerpo, para que te amemos de todo corazón y llevemos a cabo con todas nuestras fuerzas las cosas que te agradan. Dios poderoso y eterno, tu Hijo nos aseguró el perdón de los pecados y la liberación de la muerte eterna. Fortalécenos por medio de tu Espíritu, a fin de que nuestra fe en Jesús aumente a diario y nos aferremos a la esperanza de que en el último día resucitaremos en gloria para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok. Muchas gracias, compañeros. Un gusto que hablemos con la gente. Que busquemos oportunidades para hacer el bien, a mantener los ojos abiertos y que el Señor sea con cada uno a este día y siempre. Nos vemos, Dios permite, el jueves. Ya lo voy a Échale ahí echar. donde. Hasta luego. Chao. Chao, gracias, pastor. Sí, Gracias, pastor. A usted. Excelente la clase el día de hoy. Muchas felicidades, bendiciones a todos, hermanos. Muchas gracias igualmente. Gracias, Marlene, Blanca, Erasmo, Gabriela, Pedro, Marco. Muchas gracias. David, ¿alguna otra pregunta? No, ya está. Hasta el Ya, jueves. de antes, Dios lo ok, bendiga. sí. Ay, adiós. Excelente. Muchas gracias, David. Muchas bendiciones a usted y nos vemos el jueves. Igualmente, Dios lo bendiga. Igualmente, chao. Nos vemos. Profe, Sí, dígame. yo tengo una pregunta, pero que está fuera de la enseñanza, No hay ¿verdad? problema. Adelante. Sí. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué significa para los cristianos la cruz? Muy bien. Pues, sencillamente, la cruz es donde Jesús murió para expiar por nuestros pecados. Entonces podemos ver una cruz y recordar que Cristo murió para tomar la muerte que merecemos. Pero también la Biblia habla, pues Jesús habla y el Nuevo Testamento habla de cómo los cristianos tenemos que cargar sus cruces. Y las cruces que tenemos son diferentes. Depende de quiénes somos y dónde somos y depende de los desafíos a nuestro alrededor. Una cruz puede ser tener una enfermedad. Una cruz puede ser haber perdido un hijo y tener que llevar este dolor y tristeza. Una cruz puede ser problemas en el matrimonio, problemas con el marido. Una cruz puede ser problemas económicos y Jesús
nos invita a cargar estas cruces y promete ayudarnos a cargarlas también. A veces la cruz puede ser la persecución por nuestra fe, y que somos perseguidos por confesar a Cristo como nuestro Señor. Pero porque Jesús no nos prometió una vida fácil, más bien nos advirtió que va a haber cruces para cargar. Pero es que lo que pasa de que, o sea, por ejemplo, los católicos o el catolicismo, ¿verdad? Ujú. Ellos cargan una cruz, digamos, aquí, así, aquí pues en la garganta, ellos cargan una cruz. Oh, sí. Como olla, o como o tienen una cruz en su casa o algo, ¿sí? Exactamente, o sea, y para ellos la cruz es como una protección, no sé, pues algo como una protección, o sea, otra de las preguntas que quiero hacerle es que es en realidad en una cruz, porque la Biblia habla de un madero, creo, ¿verdad? Un madero. Tuvo que ser una cruz, así de simple, o sea, un palo o en qué fue. Sí, sí. Sí, a veces, por ejemplo, en la madera, ahora hay otras formas para referirse a la cruz. Pero sí, muchos católicos romanos sí tienen una cruz, una imagen de Cristo y lamentablemente es como una superstición. Como, si yo tengo la Biblia en la casa abierta al Salmo 91, al Salmo 23, voy a tener protección. No, lo mejor es estar leyendo la Biblia y estar estudiando la palabra de Dios. Entonces, si un cristiano desea tener una cruz en la pared como un recuerdo de la muerte de Cristo, está bien. No es prohibido en la Biblia tener como una cruz, tener arte, tener como un cuadro de Jesús como el buen pastor, un cuadro de Jesús cargando una ovejita, nos hace pensar en el texto bíblico. Pero si vamos a tener una cruz y pensar que esta cruz me va a proteger o yo voy a adorar esta cruz, ahora hemos cruzado la línea porque no debemos tener ídolos. Sabemos que nuestra protección viene de Dios y Dios envía sus ángeles, pero una cosa, porque fácilmente sí, una cruz puede convertirse en como algo de superstición, si es un recuerdo, como arte, como este cuadro, esta cruz es como una decoración que me lleva a recordar la muerte de Cristo, muy bien. Pero si es por tema de una superstición, pues solamente tenemos un mediador y no es una cruz, no es una Biblia abierta a una página específica. Nuestro mediador es Cristo. Amén, amén, amén. Así es, correcto. Muchas gracias. Yo tengo que despedirme por otra reunión, pero muchas gracias, Marlene, y muchas bendiciones a usted y su familia. Y nos vemos el jueves. Igual, bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Chao. Que tenga un muy buen día. Igual, igual. Gracias.